Sí, pues vamos a empezar esta sesión. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta nueva sesión de ICADE Asociación Profesional. Hoy contamos con la presencia de tres extraordinarios expertos en mercados financieros, en banca de inversión, y nos van a presentar una obra que acaban de publicar y que está siendo pues muy... Yo creo que va a ser un éxito y de hecho ya nos contarán cómo está funcionando la obra. Vamos a saludar a nuestros ponentes. Tenemos aquí a Marcos de Andrés, que es MBA por ICADE, con más de 20 años de experiencia en banca de inversión. Es responsable para España y Portugal del Departamento de Préstamos Corporativos de ING y es el jefe de estrategia y que compagina también la posición en diferentes funciones en el banco, comisiones, comités de activos, pasivos y el comité de liquidez. Por otro lado, Federico Power es ICADE E2, que tiene también 13 años de experiencia profesional en deuda corporativa. Actualmente forma parte del equipo de financiación de energía e infraestructuras de ING y está enfocado en operaciones de financiación estructurada, participando sobre todo en operaciones de financiación de energías renovables en España en formato Project Finance. Y en tercer lugar, Pedro Garrido, que es de Deusto, con más de 15 años de experiencia profesional en banca de inversión y en la actualidad responsable de Reino Unido y Norte de Europa de préstamos sindicados de BBVA. También formó parte de este equipo en España, donde realizó numerosas operaciones de financiación y de adquisición de compañías y adicionalmente participó en las primeras operaciones de financiación a nivel mundial bajo la tecnología de blockchain. Hoy nos van a hablar de cómo conocer mejor el mundo de la financiación corporativa con esta conferencia, y en esta sesión nos van a hablar eso de los mercados, de la financiación, de la deuda, de esa parte que posiblemente cuando alguien sale de la universidad pues conoce menos, porque hablamos mucho de aquí fusiones y adquisiciones, hablamos de financiación, pero no se habla mucho de lo que es la deuda, los préstamos sindicados, etcétera, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y es un tema que a mí especialmente pues me gusta por mi trayectoria, por mi historia. Yo hace más de 30 años me dedicaba a esto y yo he vivido el principio de estos mercados de capitales, de bonos, de deuda, de sindicados, y la lectura de este estupendo libro que nos han propuesto, pues realmente es volver un poco a los orígenes de la historia, ¿no? De mi historia. Estoy encantadísimo de poder hoy escuchar hablar de estos temas y recordarlo, ¿no? Tenemos a nuestros tres ponentes que van a ir sucediéndose en la toma de la palabra para presentarnos las diferentes temáticas que hemos acordado y después tendremos la oportunidad bueno, pues de preguntarles, de conocer un poco qué es lo que hacen, el origen del libro y una serie de temas que yo creo que son de interés. Y yo creo que nada más, si te parece, vamos a empezar vamos a compartir pantalla, ¿vale? Le vamos a pedir a Marcos que esto es, perfecto, y le vamos a dar la palabra a Federico. Federico, cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel, en primer lugar, por tus amables palabras y muchas gracias a ICADE por darnos la oportunidad de hablar de banca de inversión y en concreto de financiación corporativa, que como comentabas muchas veces es el patito feo de la banca de inversión, ¿no? Es un poco la gran olvidada, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar pues de financiación corporativa, de préstamos, de bonos, de ratings. Y bueno, luego comentaremos, pues efectivamente, como decía, sobre el libro que hemos escrito entre Marcos, Pedro y yo. Vamos a tratar fundamentalmente 4 bloques. En primer lugar, haremos una introducción a lo que es la banca de inversión, que entiendo, bueno, que todos los que estáis conectados hoy aquí
más o menos sabéis lo que es, o os suena, pero bueno, Pedro os hablará en detalle, os hablará más en detalle. Luego hablaremos de las dos grandes patas de financiación corporativa, ¿no? Básicamente, como sabéis, una empresa puede recurrir a la financiación con recursos propios, lo que es el equity, pero bueno, que es caro y escaso, y puede recurrir también a la financiación corporativa. Dentro de la financiación corporativa hay dos grandes bloques, que serían los préstamos. Hay muchas variantes de préstamos. Hablaremos también más en detalle en esa sección. Y luego también hablaremos de bonos. Y por último, comentaremos el libro, un poco cuál es la génesis de este libro, el motivo por el que lo hemos escrito y bueno, pues alguna anécdota como la colaboración que hemos hecho con Daniel Lacalle. Entonces, bueno, yo creo que podemos pasar al primer bloque, que es la introducción a la banca de inversión, y le doy paso a Pedro. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico, y me uno a tus palabras, ¿no? De agradecimiento, por supuesto, a cada asociación y en particular a Miguel Ángel, con el cual pues tengo amistad, si no recuerdo mal, Miguel Ángel, desde el año 2010, ¿no? Y de nuevo, pues reiterar, ¿no?, las palabras de agradecimiento y la oportunidad de nuevo de participar en ICADE, que es un auténtico placer. Pues para dar sentido a la sesión de hoy, yo creo que ha sido muy bien explicado tanto por Miguel Ángel como por Federico. Vamos a empezar un poco por las raíces, ¿no? Para entender realmente cuál es el germen, cuál es la base de todo lo que nos gustaría hablar hoy, ¿no? Poniendo especial foco en la deuda. Por lo tanto, el primer concepto es qué es la banca de inversión. En definitiva, pues tanto Miguel Ángel como ha comentado y nosotros tres pues hemos trabajado y trabajamos en banca de inversión, pero realmente me gustaría que todos entendiéramos qué es el concepto de banca de inversión. A mí me gusta denominar la banca de inversión como la banca del asesoramiento, porque realmente lo que hacemos es asesorar, no hacemos invertir. En tu caso, lo que hace invertir son a las personas a las que asesoramos, ¿no? Por lo tanto, la banca de inversión podemos decir que es la banca de asesoramiento. ¿A quiénes? A personas jurídicas. No asesoramos a personas físicas, sino que realmente se asesora a empresas, a corporaciones, pueden ser grandes, medianas o pequeñas. ¿Y en qué las asesoramos? Les asesoramos en operaciones que son, ahí decimos, relevantes, operaciones que se producen muy de vez en cuando, operaciones que una compañía puede realizar una vez al año, incluso una operación que puede suponer una vez en la historia de la compañía, ¿no? Como puede ser pues, una salida a bolsa, la adquisición de otra compañía, la fusión con otra compañía o la emisión de un bono, ¿no? Por lo tanto, este es el concepto de banca de inversión. Me gusta definir la banca de inversión como la banca más sofisticada, técnica y compleja. Hay muchas tipologías de banca. Podemos hablar de la banca retail, que todos estamos acostumbrados, ¿no? La banca de las sucursales, que cada vez hay menos, obviamente por la situación peculiar de los mercados de capitales y de la rentabilidad de las distintas entidades. No es el objetivo de la discusión de hoy. Por otro lado está la banca privada, la gestión de grandes patrimonios, principalmente personas físicas, y luego tenemos el mundo de la banca de inversión, que es el que hemos entrado ahora en detalle, ¿no? Por lo tanto, si vamos a la siguiente slide, vamos a ver cuáles son las áreas, los productos, los servicios que hacen la banca de inversión. Como ha comentado muy bien Miguel Ángel al principio, hay mucha literatura, hay muchos másters, hay muchos programas, hay mucha información con M&A. Al final es claramente, desde mi punto de vista, digamos, el producto, el servicio dentro del área de la banca de inversión más sofisticado, pero no podemos dejar de lado la deuda. El M&A, como bien sabemos, y entramos en detalle en la primera bolita que aparece, es el asesoramiento en fusiones y adquisiciones. M&A son las siglas de Mergers and Acquisitions, fusiones y adquisiciones. Por lo tanto, volvemos, es el asesoramiento a empresas cuando se van a comprar otra empresa. Es el asesoramiento a empresas cuando van a desinvertir una determinada filial. Y es el asesoramiento a empresas cuando se van a fusionar, ¿no? Por lo tanto, nos sirve un poco de referencia, ¿no?, para hablar del resto de áreas, ¿no? Pero como he dicho antes, no podemos dejar de lado de la deuda, porque una compañía no se puede comprar otra compañía si no tiene en cuenta la deuda. Por supuesto que lo puede financiar con equity y luego lo haremos, pero no es lo habitual, porque como bien ha dicho Federico, no sería lo más rentable, ¿no? Porque el equity es la alternativa
de obtener fondos más cara, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que un profesional de M&A conozca la deuda, es fundamental que un profesional que trabaje en deuda conozca su producto con todo lujo de detalles. Por lo tanto, ya veis que es la pieza angular que sirve para dirigir, ¿no? Y por qué no hablar del ejemplo más pragmático que tenemos ahora, ¿no? Con respecto al M&A. El año pasado, 2020, por la situación actual de los mercados, por el COVID, pues no hubo M&A. Pero no hubo M&A, ¿por qué? Por la incertidumbre. Hizo bajar los múltiplos y la incertidumbre hizo bajar la liquidez de los mercados, ¿no? Y si no hay dinero, no hay M&A, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que digamos, es la pieza que hace mover, ¿no? El segundo producto que tenemos ahí en pantalla es ECM, que son las siglas de Equity Capital Markets. Básicamente es el asesoramiento de empresas o bancos de inversión a empresas cuando quieren salir a bolsa, ¿vale? Cuando una compañía pues, decide, es una compañía privada y decide dar el paso de sofisticación y salir a bolsa, necesita unos determinados asesores, ¿no? Y por eso pues, contrata un banco, es decir, al departamento DCM de un banco, contrata una Big Four, el departamento DCM de una Big Four o contrata una boutique. Perfectamente esos tres entes pueden hacer ese servicio, ¿no? Si seguimos avanzando, tenemos DCM. Aquí ya entramos, ya veis que está en otro color, junto con Corporate Lending, porque va a ser lo grueso de la sesión de hoy. DCM son las siglas de Debt Capital Markets. ¿En qué consiste? Es el asesoramiento a bonos. La compañía decide emitir un bono y un bono, ¿quién da ese bono? La compañía lo que hace es dar un papelito, como si fuese una acción, pero en el fondo ¿y ese dinero de dónde proviene? De inversores institucionales. ¿Quiénes son los inversores institucionales? Muy fácil. Aseguradoras, fondos de pensiones y fondos de inversión. Estos tres entes tienen la misma capacidad, o muy superior en realidad, que una entidad financiera, que un banco, que una caja de ahorro, aunque ahora apenas hay, a dar también financiación a empresas, ¿no? Por lo tanto, ya vemos el primer referente que vamos a hablar durante los próximos minutos, ¿no? Que es el famoso mercado de capitales, es decir, mercado de capitales de bonos, ¿vale? Que entraremos luego en una siguiente sección. Pues debajo estamos mostrando otras tres esferas con tres productos de banca de inversión, que son los tres productos donde realmente un banco son propios de los bancos, son donde el banco compromete balance. Y el primero de ellos es el Corporate Lending, que lo que se trata es de financiaciones a empresas con el propósito de prestar contra su patrimonio, contra lo que esa empresa hace y contra lo que esa empresa es. Entro aquí a explicaros esto porque ahora, por contraposición, está lo que es las financiaciones estructuradas, que es lo mismo, o sea, la esencia es la misma, es prestar dinero, el banco presta dinero, pero lo hace de una forma particular contra un activo en concreto, contra un proyecto en concreto. Os damos ejemplos en ambos casos para que sea más sencillo de ver. Una operación de corporate lending puede ser la financiación que han dado entre un grupo de bancos a Celnex para la compra de una serie de torres. Por el contrario, una financiación estructurada es la financiación que puede llegar a dar un banco a la propia Celnex, pero para la compra de unas torres, y solamente es contra esas torres contra las que tiene recurso. Es decir, la estructura que se monta en torno a la financiación es mucho más fuerte, es mucho más cerrada, porque la cantidad de recurso a la que puedes tener o contra lo que puedes tener es mucho menor. Pero en ambos casos, tanto la financiación corporativa como la estructurada, no deja de ser un banco prestando dinero a un cliente. Y por último, la tercera esfera es lo que llamamos trade services o el negocio transaccional que los bancos tienen con las compañías, y en definitiva se trata de facilitarle financiación para el negocio import-export, financiación de circulante en distintas modalidades como factoring, confirming, etcétera, o el cash pooling, el servicio de cash pooling que puede ofrecer un banco a sus clientes.
si pensamos en una empresa, una pequeña empresa que empieza su andadura, la forma más sencilla con la cual va a empezar, o la primera con la que va a empezar siempre, es con una aportación de capital por parte de los socios. Y con eso, al menos, ¿sabes? Cuando a mí me enseñaron cómo arrancaba una empresa, pues empezaban a hacer las primeras inversiones y ponían en marcha el negocio. Lo que empezaba a ocurrir es que la empresa genera unas necesidades de circulante, ¿no? Hay una diferencia entre las cuentas a cobrar y el inventario y las cuentas a pagar. Genera una necesidad de financiación que normalmente las empresas, cuando arrancan, suelen buscar esa financiación a través de los bancos con productos de financiación normalmente bilateral y a corto plazo, puesto que se trata de una necesidad pues a muy corto plazo. Según la empresa va creciendo, va ganando tamaño y necesita invertir ya en maquinaria o invertir en activos a largo plazo, en lugar de recurrir a los fondos propios, que como bien decía mi compañero Federico, es un recurso caro, se plantea la necesidad de, bueno, pues la oportunidad de tomar prestado dinero de los bancos. Y esto lo puede hacer en dos modalidades. Una de ellas bilateral, que es acudiendo a un banco y pedirle una cantidad de dinero, o a través de una financiación sindicada, en la cual el importe que pide a los bancos es de un tamaño significativo, y entonces ocurre que el banco en cuestión no lo puede prestar y se tiene que juntar con otros bancos para prestar esa cantidad de dinero. Federico más adelante hablará de cómo los bancos están regulados y cómo tienen limitaciones a la hora de concentrar riesgos sobre un solo nombre. Bueno, pues para evitar o para poder dar financiaciones de importes muy grandes, los bancos se juntan en sindicatos y prestan ese dinero a las compañías. Y según van creciendo en tamaño y en sofisticación, y luego Pedro entrará a explicaros en qué nivel suele ocurrir esto, las compañías abandonan lo que es la financiación bancaria y buscan otro tipo de financiación con bonos por distintas razones, en las cuales Pedro más adelante entrará a explicarlas. Pero veréis que no es efectivamente algo que una pequeña empresa o una empresa de cualquier tamaño pueda hacer. Y ya por último existen formatos de deuda que llamamos alternativos o muy específicos y que se dan en situaciones pues muy concretas y que no responden al concepto normal o que nos puede venir primero a la cabeza de, ¿sabes?, de un banco entrega dinero a un cliente y se lo devuelve en plazos y pagando intereses. Aquí hay conceptos de deuda en la cual no se paga intereses o se paga intereses referenciados a una serie de indicadores, grado de subordinación. Esto ya lo vemos cuando compañías empiezan a hacer cosas más, digamos, más curiosas, como comprar otra compañía, cosas por el estilo. Pues ahí es donde se dan estos formatos de deudas alternativas. Fede. Gracias, Marcos. Bueno, yo voy a hablar ahora de la pata de financiación bancaria, que es bastante importante, sobre todo dado que estamos en España, donde la financiación de las empresas está bastante bancarizada. Pedro luego comentará pues, la idiosincrasia del tejido industrial español y el motivo por el que ocurre esto en comparación con otros mercados, como puede ser el mercado americano, donde hay pues una posición más equilibrada de préstamos y de bonos, pero en España la verdad es que los bancos siguen teniendo mucho peso a la hora de financiar a las compañías. Si bien es verdad que bueno, el peso de los bonos ha incrementado en los últimos años, sobre todo a raíz
de la gran recesión, cuando se vio que, o las compañías vieron que no podían depender excesivamente de los bancos y tenían que diversificar sus fuentes de financiación. Entonces, bueno, en primer lugar me quiero ir un paso más atrás. Todos sabemos lo que es un banco. Todos tenemos una cuenta en el banco. A todos nos suena más o menos cómo funciona el negocio bancario. Pero yo creo que merece la pena detenerse a explicar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que esto es algo bueno, pues que no todo el mundo sabe, pero los bancos pueden crear dinero, ¿no? No crean dinero como lo crea un banco central, como el BCE o la Reserva Federal en Estados Unidos imprimiendo billetes, pero lo que hace es, al hacer préstamos a otros bancos, digamos que ese dinero se va multiplicando, ¿no? Entonces, bueno, esto hay voces a favor y en contra, ¿no? Hay gente que dice que los bancos bueno, pues, crean inestabilidad en el sistema, pero lo cierto es que si los bancos, la economía, tal y como la conocemos, no existiría. Los bancos al final lo que permiten es realizar, o le permiten a las compañías realizar proyectos de inversión que por sí solas no podrían hacer. Volviendo al tema del equity, disculpad que insistamos, pero es que es así. Los recursos propios que puede levantar o a los que puede acceder una compañía son bastante limitados. Entonces, bueno, ya sea para llevar a cabo un proceso de internacionalización, para comprar otra compañía o simplemente para su funcionamiento diario, pues una compañía que tenga una estructura de capital adecuada, pues recurrirá a la deuda y recurrirá a la deuda bancaria. A día de hoy los bancos se encuentran yo diría que son tiempos apasionantes, ¿no? Dentro de la industria bancaria. Yo empecé a trabajar en septiembre de 2007 y al poco tiempo pues estalló la gran recesión, ¿no? La quiebra de Lehman y todo lo que vino después. Todo aquello o en todo lo que ocurrió por aquel entonces, pues podemos encontrar explicaciones a la situación o la regulación en buena parte de la industria bancaria hoy en día, ¿no? De hecho, es uno de los desafíos para los bancos actualmente, la regulación. Siempre lo ha sido, como decía Marcos, los bancos operan en una industria muy regulada y lógicamente así debe ser, pero a raíz de la crisis de 2008, los distintos reguladores lo que han tratado es pues de que los bancos, en caso de que se tenga que resolver un banco, en caso de que quiebre un banco, bueno, pues que no haya que recurrir a recursos públicos para liquidar el banco, ¿no? Entonces, bueno, pues la regulación, como os podéis imaginar, pues tiene un coste tanto monetario para los bancos, pues porque implica, lógicamente, tener que contratar equipos ad hoc, como también puede tener un coste financiero, pues por una serie de pues por sanciones en caso de incumplir las regulaciones. Entonces, bueno, esto es algo que a día de hoy es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la banca. Otro desafío bastante importante es la competencia. Hace 10, 15, 20 años, no diré que los bancos no tenían competencia, pero es algo que ha ido increciendo en los últimos años. Actores como los fondos de direct lending, de shadow banking, incluso las tecnológicas, ¿no? Las grandes, sobre todo las grandes compañías americanas,
hay voces que dicen, bueno, pues que en un momento dado podrían entrar en el negocio bancario, ¿no? Aquí, paradójicamente, la regulación que justo estaba comentando es un poco la barrera de entrada, ¿no? para esas tecnológicas. Es lo que dicen algunos, pues que les desincentiva a entrar en el sector. También está el tema de los tipos de interés, que es otro de los grandes desafíos para la banca hoy en día. Esto lógicamente lo que hace es que el dinero se comoditice, ¿no? por decirlo de alguna manera. Al final los bancos somos proveedores de capital y bueno, aunque sea de perogrullo, mi dinero, el dinero del banco A es igual que el dinero del banco B, ¿no? Entonces, al final, el bajar los tipos de interés, pues lo que implica es que haya más liquidez o que la liquidez que hay en el mercado pues, sea más barata, ¿no? Y bueno, pues eso tiene consecuencias. Por un lado, pues se puede ver en los múltiplos de las transacciones de adquisición, se puede ver en la bolsa, se puede ver mismamente en los precios de los préstamos, ¿no? que bueno, los bancos en los últimos años hemos visto cómo ha habido una compresión sistemática de los márgenes y es principalmente motivada por estos bajos tipos de interés. Si vamos a la slide de tipos de financiación, bien, aquí no vamos a entrar mucho en detalle para no extendernos, pero fundamentalmente la idea con la que me gustaría que os quedarais, ya hemos comentado, o Marcos ya ha comentado, lo que es un préstamo sindicado, ¿no? Voy a entrar más en tipos de préstamos según el propósito, ¿no? Por un lado tenemos la financiación corporativa, que también la ha explicado ya Marcos, que incluiría la financiación de circulante y podría incluir también la financiación de trade. Por otro lado, tendríamos la financiación estructurada o project finance, que es a lo que me dedico yo ahora mismo profesionalmente. Como también indicaba Marcos, pues aquí la diferencia es que se está financiando un activo concreto, ¿no? Por ejemplo, pues proyectos que yo haya visto últimamente, pues he estado viendo financiación de autopistas, he estado viendo financiación de plantas solares, eólicas, he visto también financiación de algún puerto. Entonces, bueno, básicamente son infraestructuras de energía o pues de tipo público, como puede ser una autopista o un puerto, ¿no? Público-privado. Luego, por otro lado, tendríamos los LBOs, ¿no? Lo que sería Acquisition Finance, sería financiar pues, una compra, hacer una compra apalancada, ¿no? Pues son transacciones que normalmente llevan a cabo los private equities, los fondos de private equity, y donde lo que se hace es, pues en compañías que normalmente o genera mucha caja o hay perspectivas de poder pues, reducir costes, pues lo que hacen es apalancar mucho esa compañía, ¿no? para obtener pues las tires objetivo de los fondos pues suelen estar en torno al doble dígito, ¿no? Depende mucho del sector, evidentemente, pero bueno, son tires bastante elevadas. Y luego, bueno, pues por último estaría el asset finance, que sería sería dar financiación contra activos concretos. Podría ser, por ejemplo, una financiación de un avión o de una flota de aviones, una financiación de un buque, de trenes. Hay muchos tipos de activos. En cuanto al proceso de financiación en sí, si vamos a la siguiente slide, dar un préstamo, que es algo que parece relativamente sencillo, implica
coordinar muchos equipos dentro de un banco, ¿no? Aquí en la slide hemos querido incluir pues los principales equipos que están involucrados, y esto lo que hace es que otorgar un préstamo pues no sea algo que se pueda hacer de un día para otro, ¿no? El banco, lógicamente, tiene que hacer su análisis de riesgo, su análisis de crédito, que tiene que ser un análisis muy exhaustivo, ¿no? Si el banco quiere recuperar su dinero. De hecho, hay ejemplos de bancos que no han o que han tenido una exposición elevada a sectores determinados que no han ido bien, o bueno, pues que no han hecho el análisis de crédito todo lo exhaustivo que debieran haber hecho, y bueno, pues son bancos que han quebrado, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia de hacer un análisis muy pormenorizado, ¿no? Que es algo de lo que hablamos en detalle en nuestro libro de financiación corporativa. Por último, hemos incluido otra diapositiva donde resumimos lo que sería el proceso de financiación. Esta slide está muy relacionada con la anterior, pero bueno, aquí la idea con la que me gustaría que os quedarais es básicamente que en un proceso de financiación corporativa o en un proceso de financiación bancaria, mejor dicho, hay dos grandes fases, ¿no? Está la fase de originación, es la fase en la que los bancos salimos proactivamente a buscar una operación. Eso lo que incluye pues, es hacer una presentación o un pitch a la compañía, ¿no? Darle una idea de financiación, proponerle, pues ya sea refinanciar su deuda porque esté pagando o tenga una deuda que sea cara en comparación con las condiciones actuales del mercado, o comprar otra compañía y darle un paquete de financiación asociado para adquirir dicha compañía. En fin, darle ideas pues, que aporten un cierto valor a la compañía, ¿no? Aquí, lógicamente, estamos hablando de muchas tipologías de compañías. Hay grandes compañías del IBEX, que luego hablaremos un poco más en detalle del IBEX, pues como puede ser un Iberdrola, por poner un ejemplo, pues que son compañías que tienen equipos de financiación, de tesorería, de desarrollo corporativo tremendamente sofisticados, que hablan con todos los bancos que hay en el mercado español y de fuera del mercado español. Entonces, bueno, estas compañías saben mucho del mercado, ¿no? Pero en cualquier caso, los bancos, cada banco tiene que buscar o trata de buscar el ángulo en el que pueda aportar más valor a cada compañía. Luego está la parte de lo que es la parte de ejecución, ¿no? Que sería desde el momento en que la compañía nos ha mandatado, pues todo lo que hay que hacer para llevar a buen término esa operación, ¿no? Esto, bueno, incluye desde preparar la propuesta de crédito hasta cerrar la documentación legal, y como digo, es un proceso que es bastante largo, ¿no? Una de las cosas, y luego lo comentaremos, una de las cosas que hemos tratado de hacer en el libro es, de alguna manera, enseñar lo que son las tripas de un banco, ¿no? Muchas veces hay, digamos, una falta de entendimiento de la persona que está en el otro lado de la mesa. Si nosotros somos el financiador, pues del financiado, porque, bueno, como digo, un proceso de financiación bancaria pues a veces se extiende a lo largo de varios meses, ¿no? Y eso no implica necesariamente que la operación esté parada, ¿no? Hay que llevar a cabo una serie de trámites, pedir una serie de autorizaciones, hacer análisis adicionales o modelizar y sensibilizar pues distintos escenarios potencialmente adversos, y eso lleva su tiempo, ¿no? Yo creo que podemos dar paso a la parte de mercado de capitales, la parte de DCM, que sería el otro gran bloque de la financiación y del que os va a hablar Pedro.
Perfecto, muchas gracias, Federico. Si te parece bien, Marcos, vamos a la siguiente slide, que yo creo que es muy visual. Bien, por lo tanto, vamos un poquito para atrás, si os parece bien. Hay tres formas para que una compañía levante financiación. La primera es la que podéis ver a la izquierda de la presentación, que es el equity. Como hemos dicho antes, los fondos propios, es decir, dinero pues, tuyo, dinero de tus socios, dinero de tus accionistas, dinero de tu padre, ¿no? Por llevarlo al extremo, ¿no? Es decir, fondos que te proporciona pues, gente de tu confianza o compañías que forman parte de la accionaria de tu empresa. Luego tenemos dos alternativas. Una, la financiación bancaria, no voy a entrar en detalle, lo ha explicado Federico con todo lujo de detalles, pero luego tenemos una segunda alternativa, que es los mercados de capitales de deuda. Los mercados de capitales, como hemos dicho antes, son los bonos, ¿vale? Por lo tanto, si una compañía necesita dinero, necesita financiación pues, para pagar nóminas, para hacer una adquisición, por working capital, por la finalidad que sea, tiene estos tres escenarios posibles encima de la mesa, ¿vale? Pero vamos a comprender por qué es tan distinto el split entre mercados de capitales y financiación bancarias, por poner un ejemplo en la geografía de España, de Europa y de Estados Unidos. Como podéis ver en España, el 85% de las compañías se financian con deuda bancaria y solo y únicamente alrededor de un 15% se financian con mercado de capitales, es decir, con bonos, es decir, con financiación que dan inversores institucionales. Porque lo que hemos dicho antes, al final, si una compañía necesita fondos, pues tiene las tres alternativas. En el fondo, el dinero es exactamente igual. La única diferencia es que en financiación bancaria, pues el proveedor del dinero es un banco, es una entidad financiera, y los mercados de capitales es una aseguradora, es un fondo de pensiones o un fondo de inversión, ¿no? Es decir, inversores institucionales. Por lo tanto, tenemos un split de 85-15 en España, tenemos un split en Europa del 50% y en Estados Unidos justo prácticamente el opuesto al que tenemos en España. ¿Cuál es la razón? Pues básicamente las razones son muy concretas. En primer lugar, el tamaño, ¿vale? Y sí que os recomendaría que como regla mnemotécnica nos acordáramos de una cifra, y la cifra es 200. Es muy difícil realizar emisiones de bonos si el importe de esa emisión de ese bono es inferior a 200 millones de euros. Eso que hace que hay muchísimas compañías pues, que tienen un EBITDA muy razonable, pero no tienen una deuda estructural de al menos 200 millones de euros. Por lo tanto, hay ya la opción de mercado de capitales, como podéis ver a la derecha de la presentación, se diluye muy sustancialmente. Por lo tanto, solo tendría la opción de equity y solo tendría la opción de financiación bancaria. 200 millones de deuda estructural no es algo baladí. Estamos hablando de una compañía que tiene que tener una EBITDA en torno a los 75-100 millones de euros. Obviamente, pues el tejido industrial español no se caracteriza por grandes compañías. El PIB no lo generan los grandes entes del IBEX 35, sino que, como todos sabemos, España está compuesto pues, por pymes, ¿no? Y eso hace que tengamos, digamos, una dependencia a la financiación bancaria muy alta, ¿no? Porque el tamaño influye. También es cierto que hay otros factores no tan relevantes, como puede ser la profesionalización y el nivel de sofisticación, que eso influye. Porque es verdad que los mercados de capitales exigen pues, un nivel de sofisticación claramente mayor que el de deuda bancaria. Es decir, la deuda bancaria, digamos, está en cierto modo más encorsetada, exige una mayor relación banco o bancos, en este caso empresa. En cambio, mercado de capitales es, digamos, un estado algo más adulto, ¿no? Si me permites la expresión. Y eso objetivamente hace pues, que, vuelvo a lo de antes, el tejido industrial español no está al nivel de sofisticación de las compañías en términos generales europeas y en términos generales de las americanas, ¿no? Por lo tanto, me parece muy interesante la reflexión, ¿no? Que viene en la parte inferior, que dice, en la parte inferior de la slide, ¿no? Dice: el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, alerta que las empresas con más acceso al mercado, en este caso mercado de capitales, obtienen una gran ventaja en la crisis del COVID frente a las firmas, es decir, empresas más pequeñas que dependen de la banca. ¿Vale? Con esta pequeña explicación ya entendemos un poco pues, cuáles son las tres alternativas y qué diferencia hay entre unas y otras. No me puedo dejar de lado un mercado que se creó recientemente, entre comillas, en el año 2013, que es el MARF, que es el mercado alternativo de renta fija. Este mercado alternativo de renta fija lo que busca es lo siguiente: el famoso número 200, destruirlo. Permitirme la expresión. Lo que busca es que cualquier compañía, independientemente del tamaño,
si cumple una serie de requisitos, pero no de volumen de emisión, pueda acceder al MARF, ¿no? Y afortunadamente, desde el año 2013 actual, año 2021, el MARF cuenta con un saldo vivo de más de 5.000 millones de euros, ¿no? Se han realizado emisiones por un importe total de más de 64 emisiones de programas de pagarés y más de 52 emisiones de bonos, ¿no? Y como os digo, el total es casi 6 billones, ¿no? Es decir, ha habido compañías que se han interesado por diversificar sus fuentes de financiación, no depender única y exclusivamente de la banca, y han tenido la alternativa, el mercado alternativo de renta fija, ¿no? el que todos conocemos como MARF, ¿no? Por lo tanto, digamos, ha servido un poco para cubrir ese hueco. Dicho lo cual, sigue habiendo un amplio espectro de compañías que no cumplen los requisitos del MARF, ¿no? A nivel de tamaño, a nivel de leverage, a nivel de rating, ¿vale? Por tanto, estos temas, como podéis ver, podemos profundizar a un nivel realmente muy, muy amplio, ¿no? Vamos a hablar del rating. ¿Por qué el rating es tan importante? El rating es la llave para el acceso al mercado de capitales. Por lo tanto, si nos olvidamos del MARF, ¿vale? Porque básicamente nos podría dar para una sesión. Si una compañía quiere acceder al mercado de capitales, tiene que acceder a través de un montante mínimo de 200 millones. Pero luego tiene un segundo requisito. Ese no es el único requisito. El segundo requisito es que tiene que obtener ratings. ¿Ratings de quién? Ratings de agencias de rating. ¿Cuáles son las tres principales agencias de rating a nivel mundial? Las que veis ahí. Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Prácticamente tienen el control absoluto del mercado, ¿no? Por lo tanto, si una compañía quiere acceder al mercado de capitales, tiene que pedir una o más, nuestra recomendación siempre es 2, agencias de rating que le pongan una nota. Es decir, que valore el crédito, que valore la deuda. Y esa nota va a ser mejor cuanto la probabilidad de que esa compañía devuelva su deuda en el plazo estipulado sea mejor. Cuanto, digamos, la probabilidad que devuelva su deuda sea inferior, la nota sea peor, ¿no? Por lo tanto, ahí son claramente vasos comunicantes, ¿no? Ante mejor nota, se exigirá menor rentabilidad, es decir, el cupón será peor. Ante peor nota, como el riesgo probablemente sea más alto y este cliente pues igual no me puede pagar o puedo tener algún problema, yo le exijo una mayor rentabilidad, le exijo un mayor cupón, es decir, el bono va a ser más caro, ¿no? Y me parece muy simbólica la frase que veis ahí a la derecha, ¿no? Que la dijo Thomas Friedman. Para los que no lo conozcáis, es un escritor que ha ganado 3 premios Pulitzer y es escritor habitual del New York Times. Y fijaros lo que dijo en 1996. Existen 2 superpotencias en el mundo, Estados Unidos y Moody's. El americano se podía permitir esta licencia. Y Moody's, como hemos dicho, es una de las 3 principales agencias de rating. Mientras Estados Unidos te puede destruir lanzándote bombas, Moody's acaba contigo bajando la calificación de tus bonos. Y no está claro quién es más poderoso. Por lo tanto, fijaros el nivel de intensidad, el nivel de importancia que tienen, digamos, las agencias de rating, ¿no? Y podemos entrar en un gran debate si las agencias de rating se han equivocado, qué pasó en el caso de Lehman Brothers, incluso en la crisis de 1996 de Asia, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, desde mi punto de vista, de potenciales errores que han podido cometer las agencias de rating, pero la realidad es que hay una serie de agencias de rating, son las denominadas Big Three, que son las 3 que hemos dicho, que realmente es fundamental contar con ellas, contar con su nota, porque si no, el acceso de capitales, los bonistas, es decir, los inversores institucionales, te exigen para darte dinero saber la nota. Y lo que hemos dicho antes, cuanto mejor nota tengas, si eres sobre 10, eres un 9 sobre 10, eres un sobresaliente, pues te pedirá un cupón vacío. En cambio, cuanto peor notas tengas, mayor rentabilidad te exigirá y el precio del cupón, el precio del bono será más caro. ¿Vale? Por lo tanto, ahí vemos un poquito la importancia que tiene. Si os parece bien, Marcos, pasamos a la siguiente slide, por favor. Sí, aquí bueno, queríamos comentar brevemente un poco la composición del IBEX por varios motivos, ¿no? Como estaba diciendo Pedro, bueno, pues el tejido empresarial español no son las Iberdrolas, Naturgis, etcétera. No es el IBEX 35. El 90 o 95% del tejido industrial español son pymes, ¿no?
Pero dentro del IBEX 35 sí que hay varios puntos que nos parecía interesante destacar, ¿no? En primer lugar, y que están relacionados con la conferencia de hoy, con el webinar de hoy. En primer lugar, lo que vemos es que las utilities son las compañías que mayor peso tienen dentro del IBEX 35, ¿no? ¿Y qué vemos en esta slide? Además de que estas compañías, pues la Red Eléctrica, Iberdrola, Naturgy, etcétera, son las que mayor o en número mayor presencia tienen en el IBEX. Bueno, pues lo que vemos es que todas estas compañías tienen un rating investment grade, ¿no? Esto básicamente es, hay muchos motivos y no vamos a entrar en ellos porque nos extenderíamos demasiado, ¿no? En cuáles son las consideraciones de una agencia de rating para otorgar un rating investment grade, que ya sabéis que es de triple menos hacia arriba. Pero bueno, fundamentalmente estas compañías en muchos casos pues tienen o negocios regulados, ¿no? Como es el caso de Red Eléctrica, que básicamente es un monopolio estatal, o tienen componentes de su negocio regulado, ¿no? Eso al final lo que hace es otorgar visibilidad a sus flujos de caja, ¿no? Al final un rating no es más que una calificación, una nota, que lo que hace es pues estimar la probabilidad de repago o la probabilidad de default de la compañía y la probabilidad del repago de la deuda de esa compañía. Luego, bueno, pues hay otros sectores que también tienen mucho peso, como sería, por ejemplo, el sector industrial o el sector de construcción e infraestructuras, el sector salud, con compañías como Almiral o Grifols, pues también tienen bastante peso. Pero ya aquí, por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas, ¿no? Tanto de Almiral como de Grifols, pues ya podéis ver que estas compañías no tienen un rating investment grade, ¿no? Y eso es, bueno, pues porque lo mismo, hay diferentes consideraciones, pero resumiendo mucho, pues estaríamos hablando de compañías donde la propia naturaleza del sector pues lo que hace es que tengan que innovar y sacar patentes, ¿no? Para seguir generando ingresos, ¿no? También es importante saber, probablemente muchos de vosotros ya lo sabréis, pero tal vez haya alguna persona que no lo sepa. Al final el IBEX no representa o no es un índice que agrupe a las compañías de mayor tamaño, ¿no? Ni por tamaño de ventas, ni por EBITDA, ni por capitalización, ni siquiera. Tenéis compañías pues, como por ejemplo pues cualquiera de las utilities que hemos comentado antes, pues que tienen tanto a nivel de capitalización como de magnitudes financieras, pues tienen cifras bastante altas. Pero por ejemplo luego hay compañías dentro del IBEX como puede ser Solaria que tienen un EBITDA de 50 millones, ¿no? Entonces hay divergencia en cuanto al tamaño de capitalización y del balance. Al final el IBEX lo que hace es agrupar las compañías cuyos títulos son más líquidos, ¿no? Es decir, habría compañías que están fuera del IBEX 35 bien porque sus títulos no son tan líquidos o bien porque lógicamente son compañías privadas que no cotizan, pero son compañías que tienen pues un tamaño superior a algunas en cuanto a ventas de EBITDA que algunas compañías del IBEX 35. Pues por poner un ejemplo, Cosentino, que es una compañía que lo que hace es fabrica aplicaciones para cocina, ¿no? El Silestone, que os sonará también a muchos. Pues es una compañía que factura prácticamente 1 billón al año, ¿no? Que es una cifra bastante significativa y, como digo, hay compañías dentro del IBEX que no facturan eso. Y yo creo que podemos pasar a la siguiente slide, Marcos.
Sí, en la siguiente slide vamos a hacer un poco composición del lugar, ¿no? Porque hemos hablado de muchos temas y entramos un poquito más en detalle. Tenemos una primera columna con la financiación bancaria y una segunda columna a la derecha con mercado de capitales y vamos a ver, digamos, las principales diferencias entre uno y otro, ¿no? En cuanto a plazo, es difícil llegar a más de 5 años en financiación bancaria corporativa, ¿eh? Siempre estamos hablando de corporativa. De hecho, ahora, con la situación actual del COVID, hemos bajado un poquito o significativamente del famoso 5 años estándar a 3. ¿Eso significa que hay compañías que no se financian a 5, incluso a plazos superiores? No, la respuesta es no. Por supuesto que la hay, pero depende, pues eso, de la solvencia de la compañía, del sector en el que opere, etcétera, etcétera. En cambio, en el mercado de capitales podemos decir que el floor es 5 años, ¿no? Y de hecho lo más estándar es plazos superiores a 5 años. Por lo tanto, ya en cuanto a plazo, vemos una diferencia. Por supuesto, hay que comparar el precio, porque a veces te pueden dar plazo, pero el precio puede ser más alto, ¿no? El tema del rating ha quedado muy claro. La financiación bancaria no es necesaria. ¿Por qué? Porque cada banco tiene sus propias metodologías, tiene sus propios departamentos de riesgos. En cambio, el mercado de capitales se requiere de un rating externo, ¿no? Lo que hemos dicho, uno o varios, que lo dan por las 2 de las 3 agencias de rating. El importe también, eso ha quedado clarísimo. Financiación bancaria no hay límite, puede ser una operación de 1 millón de euros, incluso inferior. En cambio, mercado de capitales, quedémonos con la idea del importe de 200. En cuanto a divisas, no hay ningún problema. Ambas tienen flexibilidad de divisas fuertes como es el dólar, la libra o el euro, o incluso otro tipo de divisas. Volvemos al punto anterior. El tema de los covenants, ¿no? Que lo hemos comentado antes. Los bancos buscan relaciones a largo plazo. Los bancos buscan pues, tener pues, una relación con el cliente estrecha, por lo tanto, sí que le establece ciertas limitaciones, ¿no? Los covenants es eso, limitar un poco la operatividad de la compañía, la operatividad en cuanto a alegría, la operatividad en cuanto a reparto de dividendos, la operatividad en cuanto a endeudamiento adicional. Ese tipo de cuestiones, la deuda bancaria tiende pues, a no permitir grandes lujos, la compañía no tiene mucha flexibilidad, si la compañía tiene un buen crédito, pues obviamente los bancos son mucho más flexibles, ¿no? En cambio, en el mercado de capitales, los covenants son muchísimo más flexibles, ¿no? Al final lo que busca el inversor institucional es invertir ese dinero en un plazo de 7, 10 años y luego al cabo del plazo previsto que se le devuelva. Pero digamos no es tan exigente, no busca esa familiaridad, ¿no? con la compañía, para que nos entendamos. Respecto al tipo de inversor, obviamente muy claro, financiación bancaria, bancos, mercado de capitales, bonos, es decir, inversores institucionales. Un punto muy relevante, el tema de la amortización. Todos estamos muy acostumbrados en España a que cuando se pide un préstamo, cuando se pide una hipoteca, cada cierto tiempo amortizamos, ¿no? A nivel particular, lo habitual es que sea pues, cada mes, ¿no? En las empresas, pues el estándar suele ser trimestralmente, semestralmente o anualmente, lo que hacen es amortizar, ¿no? Si se da un préstamo de 100 millones a 5 años, pues lo habitual, si es una amortización lineal, pues cada año vas amortizando 20 millones de euros, ¿no? Es decir, reduces el capital. El mercado de capitales, los bonos principalmente son bullet, es decir, solo pagar los intereses y el último año es cuando tienes que devolver todo el capital, ¿no? Con obviamente el riesgo de refinanciación, ¿no? Yo si todos los años voy devolviendo un poco de lo que he pedido, voy devolviendo un capital, pues como todos hacemos con nuestros préstamos con unas hipotecas, el riesgo se va reduciendo, ¿no? En cambio los bonistas no, lo que quieren los bonistas es invertir su dinero, obtener rentabilidad y al cabo de 7, 10, 5, 15 años me lo devuelves y ya lo volveré yo a invertir nuevamente en tu compañía o donde yo considere, ¿no? Y por supuesto el tema de si está listado o no, ¿no? Mercado de capitales, los bonos cotizan exactamente igual que si fuesen acciones, es decir, hay un mercado primario, hay un mercado secundario y todos los días, a todas horas, a todos los minutos los precios varían, ¿no? En cambio la financiación bancaria es un mercado privado, por lo tanto no está listado, se cierran operaciones con uno o varios bancos y no hay mucho más digamos, es un mercado privado y no hay mucha más publicidad en ese aspecto. Por lo tanto, aquí vemos en esta slide, digamos, los 4, 5 o 6 aspectos más importantes que nos sirven para diferenciar un poco los 2 mundos de los que hemos hablado, de los que hemos hecho hincapié en la sesión de hoy. Por un lado, la financiación bancaria y por otro lado, los mercados de capitales. Pedro, si te parece, tenemos una pregunta en el chat referente a por qué no todas las compañías del IBEX tenían 35, del IBEX 35 tienen rating y nos ponían, por ejemplo, el caso de Acciona que por qué no tiene rating. Si te parece, contestamos ahora a la pregunta de por qué no todas. Por supuesto, por lo tanto, un poco lo que hemos dicho, el rating solo es necesario para aquellas compañías que vayan
a tener bonos, es decir, que vayan a hacer TAP, como se denomina en lenguaje anglosajón, una emisión de bonos. Si una compañía no tiene interés en emitir bonos, si una compañía solo tiene interés en tener equity y financiación bancaria en su estructura de capital, no tiene ningún tipo de necesidad. ¿Y para qué va a gastar el dinero? Si el rating, por lo tanto, es la llave para el acceso al mercado de capitales. Hay compañías, como muy bien se ha indicado en la pregunta, pues, que no tienen rating externo. ¿Por qué? Porque no tiene bonos. Si en el futuro quisiera obtener bonos para diversificar sus fuentes de financiación, para llegar a plazos más amplios, porque voy a llevar a cabo una adquisición y realmente los bancos a día de hoy no tienen suficiente capacidad por una adquisición muy relevante, por lo tanto tengo que tirar de los mercados de capitales, ahí sí que sería necesario en la mayor parte de los casos, y ahí sí que pongo otro número, en el 99% de los casos un rating, porque es verdad que hay algunas compañías que tienen bonos y no tienen rating externos, pero son las menos, ¿vale? De hecho, nuestra recomendación incluso en esos casos es obtener ratings externos, aunque tengan posibilidad de emitir bonos en ratings, que son 4 compañías, tampoco hagamos ahora aquí que pensamos que se ha generalizado, porque tenemos muchos ejemplos muy pragmáticos que gracias a la obtención de ratings, incluso los spreads de los bonos se han reducido porque los inversores institucionales se sentían más cómodos con ratings públicos. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, las compañías cotizadas del IBEX, del mercado continuo o del mercado que fuera, si no tienen ratings es porque no tienen bonos y oye, es una alternativa muy viable que está sobre la mesa de muchas compañías que están muy cómodas con la financiación bancaria y el mercado de capitales es algo que no les atrae. Y quizá por terminar, Pedro, Teresa piensa una cosa, que el tener un rating externo tiene un coste para la compañía. Tiene un coste porque en algunos casos supone contratar el servicio de la agencia de rating para que te dé el rating y cuando no es el caso, siempre implica recursos por parte de la compañía que pone a disposición de la agencia de rating para que estudie la calidad crediticia. Cuando digo recursos es gente y contestando preguntas o ayudando a entender a una compañía, a una agencia de rating, cómo funciona la compañía. Entonces no es algo que sea del todo gratuito el tener rating, ¿vale? O sea que necesitan que haya una justificación, ¿vale? Pues si os parece seguimos con la presentación. Bien, pues en esta última parte os queríamos contar, pues al final, ¿no? En base a nuestra experiencia profesional, como hemos dicho, al final los tres trabajamos actualmente en financiación bancaria, tanto Marcos como yo en corporativa, Federico en financiación de proyectos. Anteriormente hemos tenido otro background. Yo personalmente estuve muchos años trabajando en Corporate Finance en M&A, pero sí que veíamos que no existe un libro que recoja todos estos conceptos de deuda. Por lo tanto, hace prácticamente ya 2 años nos decidimos los tres a comenzar a elaborar, digamos un poco en base a nuestra experiencia, un libro que recogiese todos estos fundamentos, ¿no? De ahí la presentación que nos hace mucha ilusión compartir con todos vosotros hoy del libro que hemos publicado recientemente. Y bueno, es un poquito el objetivo que tenemos, ¿no? Que sirva como pieza para pues, poder, en todos estos aspectos que hoy ligeramente hemos podido introducir, pues que sirva un poquito como referencia para profundizar para aquellas personas que tengan interés en el mismo. Y la verdad es que ¿sabes? Después de 2 años nos ha gustado mucho ver que una vez publicamos el libro, pues en Amazon apareció como el 5º libro más vendido en Amazon en la sección de economía y finanzas y como la primera recomendación también en Amazon. Pero sin detenernos en esto, nos gustaría pues un poco contaros cuál es el motivo del libro, el contenido y su público objetivo. Federico, ¿nos explicas o compartes cuál fue la razón por la que nos lanzamos a escribir el libro? Sí, yo siempre, cuando me preguntan, siempre digo lo mismo. Es el libro que me hubiera gustado leer cuando empecé en esto hace 13 años. Creo que me hubiera ayudado bastante a sentar ciertos conceptos que, bueno, se pueden obtener de otra manera, se pueden obtener trabajando y en el día a día haciendo operaciones,
Pero yo creo que es bueno tener o que esté a disposición de, pues, de gente que trabaje en empresas desde, como decía antes, bien desde el lado del financiado, ¿no? Como gente que trabaje dando financiación, ya sea en un banco o en cualquier otro tipo pues en un fondo, en cualquier entidad en general, ¿no? Pero también es un libro que yo creo que le aporta valor, por ejemplo, a un abogado, ¿no? Que participe en operaciones corporativas, ¿no? Para darle más, pues un mejor entendimiento de todo lo que es la parte numérica, ¿no? Y al revés, porque también incluimos un capítulo de documentación legal, ¿no? Que bueno, pues no todos los que nos dedicamos al mundo de la financiación pues tenemos un background legal, ¿no? Entonces lo que tratamos de cubrir con este libro pues son todos los aspectos que desde nuestro punto de vista y tras haber trabajado, pues en mi caso 13 años, en el caso de Pedro 15, en el caso de Marcos más de 20, en este mundo, lo que nos hemos ido encontrando, lo que sabemos que es necesario pues de cara a cerrar una operación de financiación, pues ya sea bancaria, de bonos, etcétera. Es un libro que modestamente, desde nuestro punto de vista, no existía. Hay mucho libro y muy buen libro de Corporate Finance, sobre todo en lengua inglesa. En lengua española pues también hay libros, pero no enfocados solo en la deuda. Entonces, bueno, lo que tratábamos de cubrir era ese hueco que veíamos y que para nosotros era evidente. Y Marcos, si quieres hablar un poco pues del contenido, el público objetivo y de por qué Daniel Lacalle nos hizo o tuvo a bien hacernos el prólogo. Gracias, Fede. Sí, brevemente, porque veo que hay alguna pregunta y vamos a aprovechar para contestarlas. Bueno, pues en primer lugar, el prólogo tuvimos la suerte de contar con Daniel Lacalle para que nos lo hiciera. Bueno, la razón un poco de por qué Daniel Lacalle, pues bueno, pues es un economista reconocido y con prestigio y al cual, pues bueno, tenemos acceso a través de una escuela en la cual colaboramos y se prestó a bien hacernos el prólogo. En cuanto al contenido, es parecido al que hemos visto en el día de hoy, en el cual hablamos del mercado de crédito, de la financiación bancaria, de lo que es el direct lending, el mercado de capitales. Quizá dos puntos en los cuales no hayamos entrado en el día de hoy y que sí están en el libro es el tema del análisis de crédito, cómo los bancos ven una operación de financiación, cómo la analizan, cómo piensan, en qué términos piensan y cómo, al igual que las agencias de rating, los bancos también dan una asignación crediticia o rating a las compañías a las cuales le están prestando dinero. Y finalmente terminamos con un capítulo sobre documentación legal. Yo siempre me gusta decir, oye, tú puedes analizar muy bien un crédito, lo puedes entender muy bien, le puedes dar una buena calificación o la calificación crediticia correcta, pero si no eres capaz de sujetar todo eso que has visto en un contrato, no sirve de nada ese análisis. En cuanto al público objetivo, pues como decía Federico, buscamos por un lado a gente que esté trabajando en banca o gente que esté fuera del mercado o fuera del mundo bancario, gente con algo de experiencia y sin ella. O sea, lo hemos intentado enfocar de una forma en la cual personas de distintos ámbitos puedan leerlo y puedan sacar algo de conocimiento. Al final es un resumen de nuestro bagaje por el mundo de la financiación corporativa y por el mundo de los mercados de capitales condensado en una serie de páginas que a la vez no pretende ser un texto demasiado académico o duro de leer, sino todo lo contrario, algo sencillo y ameno que
dentro de lo que el tema permite. Y bueno, para todos aquellos que estéis interesados en haceros con una copia, pues bueno, tenéis aquí los distintos lugares en los cuales podéis adquirir el libro. Y sin más, pues vamos por concluida nuestra presentación. Encantado de responder las preguntas que estén pendientes o las que queráis hacernos. Así es que os cedo la palabra. Pues muchísimas gracias a los tres. Ya si alguno quiere, a través del chat nos va pasando preguntas, ¿vale? Y nada, como decíais, este es el libro que me hubiera gustado tener, ¿no? Cuando estudié o cuando empecé a trabajar en banca, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recuerdo mis orígenes cuando entré en el año 86 en este mundo de la banca de inversión, del mercado de capitales, y cuando me dijeron, oye, tienes que ser el que más sepa de bonos en los próximos 6 meses, pues había que empezar a ver qué es lo que había ahí, ¿no? Y la verdad que me hice mi propio vademecum. La pena es que no lo publiqué. Entonces me he quedado un poco ahí diciendo, oye, pues joder, también podía haberlo hecho yo, ¿no? Hubiera estado bien. Y os hubiera servido para avanzar, ¿no? A mí el ver el libro me ha permitido realmente, pues eso, recordar toda una historia desde los orígenes de los mercados de capitales de los últimos, bueno, he hablado de eso, más de 30 años, ¿no? Y realmente me ha encantado el contenido, porque yo creo que a la gente le va a ofrecer el poder ver un montón de detalles que muchas veces pasas de largo, pero que están ahí. Hay mil cosas para ver, ¿no? También quería preguntaros, bueno, ¿y ese trabajo es bonito? ¿Os gusta el trabajo que hacéis? Contanos un poquito. Pues, ¿qué te voy a contar, Miguel Ángel? Que nos conocemos, como he dicho, hace yo creo que 11 años, y muchas veces hablamos de los horarios. A ver, a mí me parece la banca de inversión un trabajo apasionante, pero es muy demanding. Hay que ser realistas. Esto no es un trabajo de 9 de la mañana a, no sé, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde. Aquí se trabaja muchos fines de semana y lo normal es terminar, si la cosa va a las 9:30, 10 de la noche, y si la cosa está un poquito, no digo mucho, un poquito más exigente, terminas a las 12, 1 de la madrugada, de lo más normal. De hecho, a modo de anécdota, ayer estuve con varios compañeros del equipo porque un compañero pues, deja de trabajar con nosotros después de 10 años y varios compañeros nos dijeron, ¿no?, que era un poco excusa buena porque se estaban acostando todos los días desde enero de 2021, no antes de las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Sobre todo la gente más junior, porque es verdad que los primeros años profesionales son muy exigentes, ¿no? También depende un poquito de cada área, pero es absolutamente recomendable. Desde mi punto de vista, sujeto por supuesto a lo que digan Marcos y Federico, creo que es conceptualmente dentro de la banca el área más potente, y generalizo con respecto a la banca de inversión. Yo tenía un compañero que a modo de anécdota siempre me decía, ¿no?, se sentaba justo enfrente de mí y me decía, Pedro, aquí todos los días es tierra trágame. O sea, esto no es un trabajo rutinario y, como solemos siempre decir nosotros, aquí te pagan por pensar y por dar soluciones a una persona que es precisamente muy sofisticada porque es el propietario de una empresa, es el CEO, es el CFO, que de tonto tiene un pelo porque si no, no hubiese llegado a esa posición, y a ti te paga por asesorarle, ¿no? Y yo me remito un poco a lo que hemos comentado antes del asesoramiento. Por lo tanto, personalmente creo que es un trabajo que realmente te pone en quinta marcha o en sexta, pero creo que es muy interesante. Y luego, bueno, pues todo tiene un timing, ¿no? Y siempre hay áreas mucho más exigentes que otras. Dentro de la banca de inversión hay áreas que están mucho más correlacionadas con los mercados, que hay momentos en los que igual es mejor no estar porque no vas a ver muchas operaciones porque no hay mucha operación. Y luego pues hay otras áreas pues que si la situación es complicada. Y como último punto, pero creo que tampoco es baladí, cuando los mercados van bien,
las compañías tienen interés en comprar compañías. Cuando los mercados van mal, las compañías también tienen interés en comprar compañías, en desinvertir de activos, en obtener financiación adicional, ¿no? Por lo tanto, no hay un momento en el cual digas, si uno se sabe mover bien, que no va a tener oportunidad de aprender y de ver operaciones. Por tanto, yo me he extendido un poquito en la respuesta, pero personalmente me considero un apasionado. Son 15 años desde 2005 que terminé ADE, Administración y Dirección de Empresas, y yo lo recomiendo sin duda alguna. Bueno, tenemos ahí unos comentarios de Mercedes, que por un lado nos agradece ahí el detalle de cómo ha sido la presentación con respecto a cómo se está encontrando muchas veces al analizar empresas y problemáticas, ¿no? Y la falta quizá de esa claridad que a lo mejor con lo que habéis expuesto, pues ella os agradece, ¿no? También nos pregunta, dice, por ejemplo, me llegan operaciones que buscan leaseback, pero que dice, asuman parte de la deuda en general, ¿cómo suele resolver una operación de este tipo? Bueno, ahí no sé si ahí lo he explicado bien, si lo he leído bien. Una operación que buscan leaseback. ¿Suena? ¿Encaja la pregunta? Federico, Marcos, no sé si queréis comentar, si no entro yo. Por favor. ¿Te parece, No, Pedro, pues, dónde está tú? Yo no he tenido situaciones en las cuales me haya visto enfrentado a un leaseback. Bueno, básicamente, en base a lo que he entendido en la pregunta, lo que busca es si realmente es la alternativa que puede encajar actualmente o en el pasado, ¿no? Al final, es una opción más que tienen las compañías para levantar financiación. Todos sabemos que es operación real estate, es decir, un activo que yo tengo, lo que hago es venderlo y pago un leasing, es decir, un determinado gasto de alquiler, ¿no? Y por esa adquisición, digamos, tengo un cash-in, o por esa venta tengo un cash-in, oye, ¿qué me sirve? ¿Hay otras alternativas en el mercado? Pues todas las que hemos comentado hoy. Al final, lo que estás haciendo, en cierto modo, es vender un activo tuyo, ¿no? Que eso al final la compañía en cierto modo se puede estar descapitalizando. Si bien es cierto que hay compañías, por ejemplo las entidades financieras, que no tienen mucho interés en tener edificios inmuebles, ¿no? De hecho, todos conocemos las operaciones que ha realizado Santander y BV, entre otras entidades financieras. Por lo tanto, es una alternativa que está sobre la mesa. La realidad es que a día de hoy es infinitamente más cara que las que hemos comentado. Y me refiero a mercado de capitales y financiación bancaria, y es más barata que la del equity. ¿Es digna de ser estudiada? Sí. No todas las compañías tienen esa flexibilidad ni esa voluntad de llevar a cabo un proceso de sale and leaseback, pero bueno, oye, se puede estudiar, pero a día de hoy es una alternativa que sale más cara, ¿no? Esto es un poco como cuando hace años veíamos anuncios en la televisión, no voy a decir el nombre, aunque ya no existe, ¿no? Que había compañías, ¿no?, que ofrecían una rentabilidad del 7%, ¿no? Hay que preguntarse, si una compañía lleva a cabo una operación al 7% o un sale and leaseback que le supone un 5%, ¿por qué no lleva a cabo otra alternativa? Porque tiene las puertas cerradas, porque si una persona te va a dar 100 millones de euros, que es lo que estás buscando, al 1% y otro te lo da al 5%, os aseguro que nadie va a pagar 5, ¿no? Si tienes la posibilidad de pagar al 1. Por lo tanto, esas son un poco las preguntas que nos tenemos que hacer. Pero bueno, sí, es una alternativa que está sobre la mesa. Conceptualmente, en nuestra situación, de que ninguno de los tres hayamos ejecutado operaciones de esa índole, pues al final hace un poco más referencia a alguna operación singular, ¿no?, que es un poco el estándar de banca de inversión, lo que tiende a ser más habitual, operaciones que se realizan muy de vez en cuando y de forma muy extraordinaria. Un sale and leaseback puede tener cierta recurrencia, se puede vender el activo, luego lo recompras y demás. Pero bueno, es una opción que está encima de la mesa, pero como digo, hay opciones más baratas. Eso no significa que todas las compañías tengan acceso a esas opciones más baratas. Pero déjame. Sí. No, por puntualizar un poco con el tema que está comentando Pedro, o sea, una de las grandes ventajas que tenía el sale and leaseback hasta ahora es que, bueno, tú te deshacías del activo y empezabas a pagar un alquiler. Lo que lograbas hacer era aligerar la estructura del balance. Dejaba de tener un activo a largo plazo, ¿vale?,
y si lo tenías financiado con capital, pues podías distribuir ese capital a tus accionistas, y si lo tenías financiado con deuda, con el sale and leaseback cancelabas esa deuda, ¿vale? O otra deuda que tuvieras en tu balance. ¿Y qué ocurría? Empezás a pagar un alquiler mensualmente. Es decir, una empresa que hiciese uso intensivo de los sale and leaseback tenía balances mucho más ligeros, con menor deuda, que una empresa que financiaba ese mismo activo con deuda. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Desde hace 1 año o 2 años, la normativa internacional de contabilidad ha cambiado y da el mismo tratamiento a la deuda que a los leasing operativos. O sea, el alquiler ya no figura como un gasto operativo, figura como un gasto financiero, al igual que el interés que pagas en una deuda financiera, y ese gasto operativo capitalizado, la nueva normativa contable te la hace poner como un pasivo financiero en el balance. Es decir, ya no hay diferencia entre, desde un punto de vista contable, financiarte con deuda o financiarte con un leasing operativo o a través de un sale and leaseback. Porque en el fondo, si lo piensas bien, es lo mismo. Es alguien que te presta dinero para que tú tengas un activo. O bien porque te da dinero y te lo compras, o bien porque, bueno, se lo das y pagas un alquiler. En esencia, si lo piensas un poco, es lo mismo. Y ahora mismo la normativa contable hace que se trate de la misma manera, ¿vale? Había casos sangrantes como la de las compañías aéreas, que te ponías a mirar sus balances y no había una compañía aérea que tuviera un avión. Todos pertenecían a vehículos, etc. Hay un artículo muy interesante por ahí que se puede leer de Ignacio de la Torre, que habla ¿dónde está mi avión? Buscadlo porque es muy divertido el artículo. Disculpa, Fede. No, sí, no, iba justamente a señalar eso. Vamos, de hecho, las agencias de rating lo que hacían típicamente, uno de sus ajustes era incrementar la deuda con los importes de los leasings comprometidos, porque como dice Marcos, bueno, pues al final tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si son pagos que están comprometidos, pues son asimilables a la deuda. Entonces, bueno, no sé si hemos cubierto la pregunta, pero al final es que depende, el sale and leaseback depende mucho del activo. Como dice Marcos, pues puedes, o es una modalidad que se utilizaba con los aviones, pero que también la utilizó en su día Santander para financiar la ciudad financiera. Zara, yo creo que también la ha utilizado en alguna ocasión. Entonces, bueno, depende mucho, para maquinaria también lo utilizan mucho las compañías, depende mucho del activo que se quiera financiar. Pero bueno, como dice Marcos, a día de hoy ya no hay esa dicotomía que había antes entre leasing operativo y financiero. Sí, pues gracias. Yo quería preguntaros, recordando mis viejos tiempos, si actualmente se plantean operaciones de bonos convertibles o de préstamos convertibles en bonos. No sé yo si esto que hacíamos hace tantos años, ahora alguien lo hace, no lo hace, no tengo conocimiento. Contarme a ver cómo está la cosa. Pues muy buena pregunta, Miguel Ángel. Con respecto a los bonos convertibles en acciones, por supuesto que hay. Y de hecho, pues lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que si veíamos un anuncio que ofrece mucha rentabilidad, nos tenemos que asustar. Yo tengo la misma opinión con respecto a los bonos convertibles, ojo, en acciones. Los bonos convertibles en acciones al final es un producto realmente muy de equity, es decir, de equity capital markets, que utilizan compañías que no les quedan ya muchas puertas donde tocar, ¿vale? Y hay que diferenciarlo de los bonos híbridos, que son los bonos que tienden a ser perpetuos y que pueden incluso absorber pérdidas, que es justo todo lo contrario. Compañías con mucha solvencia que emiten esos famosos híbridos, que en el mundo financiero, en el mundo de las entidades financieras, se denomina COCOs, ¿vale? Por lo tanto, ese es el punto. El concepto que de hecho tú y yo hemos hablado en alguna ocasión de bonos convertibles de deuda bancaria, bono y demás, no. Si bien es cierto, hay un producto que está... Voy a apuntar aquí yo para avanzar un poco,
nos pregunta Eduardo sobre la posibilidad de titulización de hipotecas verdes. En un tuit. En un tuit, absolutamente de moda. De moda, ¿no? ESG is the future. Ok. Bueno, oye, si queréis, como estamos ya en tiempo, a ver, Pedro, Marcos, Federico, yo creo que habéis hecho un trabajo necesario. Muchas veces hemos hablado que cuando llega la gente a los bancos, a las consultoras, le falta esa formación de conocer este mercado, ¿vale? Y creo que es importante pues tener este libro que yo, por lo que he visto, pues responde mucho a abrir un poco la mente, a tocar todas las teclas, a veces pues no con la profundidad de un profesional que está ya dedicado, pero desde luego al que quiera enterarse de cómo funciona, creo que es un libro estupendo y además muy fácil de leer. Y en cuanto uno tenga un poquito de nociones de lo que es el mercado financiero, los préstamos, etcétera, pues yo creo que está perfecto. Entonces, nada, agradeceros el haber hecho este documento, que creo que va a ser muy útil para mucha gente, y como estamos viendo en Amazon, pues se está viendo que funciona. Espero que sea hasta libro de texto, ¿vale? Para muchos. Y agradeceros que estéis aquí en nuestra casa con la asociación y cada asociación profesional. La pena es que no estemos presentes en ICADE Business School como solemos hacer en tiempos antes del COVID, ¿no? Y que volveremos, pero el poder ofrecer a los que nos están escuchando y poder ofrecerlo a los que, habiéndose inscrito, no han podido asistir, que es bastante habitual, también muchos que no hayan estado hoy lo van a poder escuchar más adelante, en cuanto se conecten a nuestra web y lo puedan ver el vídeo que estamos grabando íntegro, que Manuel, pues también tu comentario quedará ahí para defender la titulización. Yo recuerdo la titulización de la deuda de las centrales nucleares. La moratoria nuclear. La moratoria nuclear, que no sé si todavía la estamos pagando. Y no, se acabó. Esa la estructuramos nosotros cuando estábamos en otra casa. Eso es, bueno, y esa se pagó. Yo lo viví en los orígenes, ¿vale? Bueno, oye, Pedro, Marcos, Federico, última palabra para cada uno, por favor. Venga, despediros con algún... Pues muy rápidamente, reiterar las gracias, Miguel Ángel, y de nuevo por la oportunidad de colaborar desde el año 2010. Solo poner una última referencia. Estoy completamente de acuerdo que el tema ESG, financiación verde, bonos verdes, is the key topic, no de 2021, sino que llevamos ya desde 2017 con estos temas encima de la mesa. Y luego poner otra referencia, que todo lo que se ha hablado en la sesión de hoy hace referencia a financiación corporate. Cuando hemos hablado de titulizaciones hacemos referencia a corporate. No estamos hablando de los bancos a los que representamos que hacen operaciones de titulizaciones. Es importante, el libro está enfocado en corporates, nuestra experiencia está en corporates, por lo tanto estamos hablando en asesoramiento a personas jurídicas, corporates, empresas, no a personas, en este caso, entidades financieras, ¿vale? Recalcar un poco ese aspecto porque me hace bastante relevante. Y de nuevo, reiterar las gracias por la oportunidad y cedo rápidamente a Marcos y a Federico. Bueno, pues yo me sumo a las palabras de agradecimiento de Pedro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por darnos la oportunidad de charlar entre amigos y de la posibilidad de dar a conocer el libro. Y muchas gracias a todos los que os habéis conectado, porque bueno, se me ocurren muchas mejores cosas que hacer un jueves por la tarde. Así que de verdad que apreciamos mucho que os hayáis tomado el tiempo de compartirlo con nosotros. Marcos. Pues ya en último lugar, daros las gracias por haber aguantado hasta el final, para darnos esta oportunidad. De todas maneras, siempre al final yo creo que vienen los momentos más interesantes de cualquier evento, que es en la sesión de preguntas y de discutir. O sea que, lo dicho, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a los tres. Como digo, el vídeo, si se ha grabado, a veces pasa que esto se... Bueno, tengo ahí una pregunta de Eduardo Serra, a ver,
breve, por favor, Eduardo. ¿Sí? No es una pregunta, es una felicitación. Felicitación a Federico, a Marcos y a Pedro. Solamente deciros que desde la parte de la mesa de los que dirigimos y no estamos en el mundo financiero, el libro es absolutamente excepcional, porque Federico lo sabe bien. Yo tengo 2 hijos que son ingenieros informáticos. Cuando les oigo no entiendo absolutamente nada de lo que dicen. Y como dicen que no hay mejor ejecutivo que aquel que se rodea de gente que sabe más que él, pues eso es lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que me sirve este libro? Evidentemente lo he seguido con gran dificultad, sobre todo en la parte central, pero decir que me servirá infinitamente para comprender cuando mi gente me hable en los términos en los que habláis vosotros. Felicidades, ha sido un absoluto placer el estar aquí y un absoluto placer el libro que ha sido, me ha acompañado durante semana y media en la mesilla de noche. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo fuerte. Oye, pues yo creo que como colofón queda muy bien esto que nos está contando Eduardo, se lo agradecemos mucho. Y también decir, yo me quedo también con otra cosa, que os gusta lo que hacéis. Eso es muy importante, a pesar del sacrificio que sabemos que es. Pero bueno, me alegro, me recuerda a mis tiempos. Yo he disfrutado muchísimo con la banca de inversiones. Tuve un equipo que no se puede tener mejor equipo. Y yo, como siempre digo, nos salían las cosas bien. Estaba en el Banco de Negocios de Argentaria y en otros sitios, ¿vale? Dice, nos salían las cosas bien porque es que no sabíamos hacer las cosas mal. Y fuimos los números 1. Y esto no se puede olvidar. Y es por la gente, por el equipo. Y es muy importante eso. Supongo que tenéis grandes equipos, grandes compañeros, compañeras. Y nada, que sigáis disfrutando y levantando el país. ¿De acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Habrá próxima. Un abrazo muy fuerte. Segunda por supuesto, parte, habrá una parte del libro. Venga, gracias a todos. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.